Em, Les decía que espero que tengamos una buena semana, que ya estos índices de la pandemia y todo nos vayan dando también una luz de esperanza, que la cosa pueda terminar. Vi por ahí una sinopsis de una serie que decía, tenemos miedo de nunca volver, de que nunca las cosas vuelvan a ser como antes. Y uno de eso dice, sí, ojalá no sean como antes, porque antes tampoco veníamos muy bien. Se refiere a lo práctico, a lo cotidiano. Yo no sé, no quiero que las cosas sean como antes, quiero que sean mejores. Si pudiéramos salir más humanos de todo esto, más empáticos, pero me da miedo que se termine la pandemia, que abran la universidad y yo tenga otra vez que viajar a Santiago a hacer clases. Me da miedo, estoy regio en mi casa, para serles sincera. Pero bueno, son las cosas buenas y malas de la pandemia. Bien, ustedes tenían como tarea hacer el taller que yo digo, de manejo de conductas, eh, para que me cuenten cómo les fue y así poder resolver las dudas, arreglar lo que no esté muy bien puesto, en que el análisis no haya sido el más adecuado, y para que me lo entreguen la próxima semana todos con un taller impecable, ¿cierto? ¿En eso habíamos quedado? Sí. Bien, entonces, ¿quién quiere partir? No sé si proyecto el taller o cómo puede ser más fácil, quizá proyectándolo para ir uno por uno, yo creo, ¿verdad? Profe, nosotros podríamos partir, pero no entendí bien cómo es la dinámica. ¿Compartimos la pantalla de lo que llevamos del trabajo o También es una preguntamos las dos? posibilidad. También es una posibilidad que ustedes compartan pantalla. A ver, tendrías que decirme, tú eres Ángel, ¿sí? Sí. Te tendría que autorizar a compartir pantalla. ¿Dónde está? Mm, ¿Cómo te autorizo? No, eso no lo encontré. O que la profe muestre la guía y el ángel va leyendo, Claro, ¿no? y él va leyendo, eso pensaba, porque no encuentro. ¿Dónde lo autorizo? ¿O tú puedes compartir pantalla igual? ¿Te sale la posibilidad de compartir pantalla? Sí, pues, ahí está. Lo logró. Ya. Ángel está en silencio. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Nosotros somos un grupo de 5 que somos Aránzazu, Álvaro, Isabela, Julio, que es del módulo de la tarde, y yo, Ángel. Ya, Em, Partimos desde el segundo caso, porque el primero usted lo resolvió en la clase, correcto. a modo de ejemplo. Y igual nos surgieron dudas y llegamos hasta el final, pero con dudas. Y haciendo en momentos punteos de una idea para después redactarla, después de esta resolución de problemas que le vamos a plantear. Entonces, en el segundo caso, definiendo qué es el castigo. Lo leo. El castigo es una consecuencia desagradable obtenida tras realizar una conducta de carácter negativo o respuesta no deseada. Su aplicación tiende a disminuir su probabilidad de aparición. Consideramos que es jerárquico, por ende lo puede aplicar una persona que socialmente está por sobre otra, autorizada para sancionar. Esa fue Eso de jerárquico no me gusta mucho, encuentro que no se entiende, porque yo creo, por lo que dice después, que ustedes se refieren a que tiene que ver con una situación de poder, con quien lo aplica está en una situación de poder, ¿a eso se refiere? Sí. Nos referimos a que, claro, socialmente, en la jerarquía que se conoce por la sociedad, un castigo se aplica solo cuando alguien está por sobre uno. Uno que es menos que, por ejemplo, yo siendo alumno no puedo castigar al profe. Claro, pero es que tú estás diciendo ahí que el castigo es jerárquico, y no es el castigo el que es Ah, jerárquico. claro.
que se ejerce en una situación, como tú dirías, de jerarquía, pero yo más que poner la jerarquía, lo pondría como lo teníamos en el documento de Bandura, para ocupar un poco de lo que se trata, lo que hemos venido hablando, el vocabulario y todo, que está, se ejerce en una situación de poder, o es ejercido por una persona en situación de poder. Ya, lo vamos a replantear. Pero, claro, o sea, la idea entonces estaba bien, pero estaba mal planteada. Claro, porque no es el castigo el jerárquico, pues. Que un castigo Sí, sea jerárquico quiere decir que yo primero castigo fuerte, después de castigo un poquito menos fuerte, después menos, hasta terminar un castigo más despacio. No, no es eso. No es el ya, castigo jerárquico. bacán. Creo que nos queda claro a todos. Ujú. En la segunda, ¿cuáles son las consecuencias del castigo? Y aquí hicimos punteo, que el castigo tiene efectos no deseados en los individuos en particular. La limitación del aprendizaje, esas son las consecuencias que en general son negativas, por cómo lo entendemos. Ajá. Al crear un conflicto tal que el individuo vacila entre responder de una u otra manera, suprime un tipo de respuesta pero no la elimina. Reacción emocional negativa, deterioro de la relación, modelaje de conductas agresivas, asociación de castigo con el lugar y la persona, no modifica el comportamiento pese a la aplicación del castigo. Que en general son puros puntos negativos que nos guían a no aplicar un castigo, sino las opciones alternativas al castigo. Un comentario. Todas estas preguntas que están ahí en la primera parte del caso son como teóricas, son como el recordatorio o el tengas en cuenta de la teoría para aplicarla luego, ¿verdad? Entonces ahí, si alguien quiere, copia y pega de lo que teníamos en este caso en el PowerPoint, no hay ningún problema. O lo pueden hacer como explicándolo con sus propias palabras, feliz. El riesgo de eso es que cometan algún error al decir algo mal, como pasaba recién con lo de la jerarquía. Pero, por ejemplo, acá en la última dice, no modifica el comportamiento pese a la aplicación del castigo. Ahí eso me causa como un pequeño conflicto en eso de pese a la aplicación del castigo, porque justamente lo que estamos diciendo es que el castigo no modifica el comportamiento. Entonces, más que pese a la aplicación, es como un poco tautológico decir eso, sino que ¿por qué? Y lo que decíamos es que no modifica el comportamiento porque la persona realiza la conducta igual, pero lo que hace es evitar el castigo. Entonces genera conductas de evitación. No modifica el comportamiento, y ahí lo pueden explicar como lo que dijimos, que esto se hace igual, pero tratando de evitar el castigo. Claro, se evade. Claro, genera conductas de evitación. Y esa característica creo que no estaba más arriba, ¿no? Genera No, conductas de evitación. Podrías la- agregarle ahí entonces, no modifica el comportamiento, sino que genera conductas de evitación al castigo. Podría ir ahí esa explicación. claro, sería como... Es que aquí Abajo, pensábamos la que última, lo donde dice incluíamos. es que no, donde dice no modifica el comportamiento, ahí, pese a la aplicación del castigo. Esa palabra es esa frasecita es la que me incomoda. Ya, Pese a la evitación, no. Pese a la aplicación del castigo, no, sino que porque genera evitación al castigo, o algo así, o a la persona que castiga. Como nos pasa ahora cuando salimos sin el permiso de la comisaría virtual, ¿cierto? No es que uno, a ver, no es que el saber que hay sanciones, sumario sanitario, cualquier cosa hace que uno no salga, podría ser, sino que en realidad uno sale igual, pero sale por donde sabe que no están controlando. Por ejemplo, mi hija, que es un poco rebelde, encontró acá, yo vivo en Viña, creo que les comentaba, encontró acá cómo irse donde sus amigos que viven en Concón, por arriba. Otro amigo le enseñó y se iba por arriba y hasta en bicicleta llegaba, pero porque por abajo controlaban y por arriba no. Por arriba por unos caminos de tierra, son unos caminos realmente por donde no anda nadie. Entonces, no es que ella no deje de salir por temor al sumario sanitario, lo que hace es evitar el castigo. Y eso nos pasa siempre, o sea, la sanción podría servir, pero más sirve el hecho de la toma de conciencia de algo, como por ejemplo a los jóvenes, que uno les dice que no fumen, no es que no fumen porque te voy a castigar, te voy a expulsar del colegio por estar fumando en el colegio, sino que en realidad la idea es que no fume porque fumar le hace daño, y si parte fumando tan joven, peor todavía. Si él tiene conciencia de que su salud es lo relevante, no es necesario aplicar castigo, porque él deliberadamente decide
hacer o no hacer la conducta, no por la sanción externa. ¿Te fijas cómo en el fondo lo que buscamos, más que es un control externo, sancionador como el uso del castigo, es un autocontrol? Y a lo que vamos un poco más con la línea esta del contrato de conducta y pasando a un enfoque más cognitivo, donde las personas tomamos las decisiones de nuestro propio comportamiento y no por un control aplicado desde afuera, como es el castigo. Y además porque se ha visto que el castigo no funciona. Incluso tú podrías agregar ahí, no modifica el comportamiento porque genera evitación, como dijimos. Incluso el castigo podría reforzar o premiar el comportamiento. Porque al castigar le estamos dando atención a una persona y la atención es un refuerzo social. Entonces en una de esas podría ser que uno premie, ¿ya? Ahí es importante entonces destacar eso. Ya, sigamos nomás. Bacán. Lo estoy anotando en rojo, profe, para hacer después en conjunto una reflexión y arreglar el asunto. ¿Cuándo se debe utilizar el castigo? Ponemos, se puede utilizar cuando el comportamiento es perjudicial para la integridad física del niño y de quienes lo rodean. Solamente se castiga cuando existe una conducta riesgosa que se debe corregir en el momento. Correcto, sí. Y Ahí lo ahí no hay- importante es que es en el momento y que es una conducta que pone en peligro a la persona. Esas son como claro. las dos características, sí. ¿De qué otra manera se puede eliminar una mala conducta? Alternativa al castigo, es posible utilizar técnicas de manejo de conducta tales como la extinción y todas las técnicas de conductas que se plantearon, que son 7. Ojo ahí, ojo ahí, porque si tú revisas las 7 técnicas de manejo de conducta, algunas son para eliminar conductas, otras son para fomentar conductas. Entonces tienes que tener cuidado. Las primeras que tú mencionas, extinción contra condicionamiento, efectivamente son para eliminar conductas no deseadas. Pero hay otras que son, por ejemplo, para el aprendizaje de conductas nuevas, como es Claro, el entrenamiento. Entonces no podría ir aquí, porque no es para eliminar conductas, es para generar conductas nuevas. El programa de refuerzo es para premiar también conductas nuevas. Ahora, podría ir aquí porque si yo refuerzo una conducta en paralelo, a lo mejor se podría eliminar la otra, siempre que sean conductas que se contraponen, ¿no? Podría ser, pero ojo con eso. Ojo, de hecho lo pueden destacar si quieren en esa respuesta para que les quede más completa, y más que la respuesta completa para mí, es para que ustedes lo tengan claro, es el hecho de que conducta específicamente, y el PowerPoint lo dice, para eliminar son esta y esta y esta. También se podría utilizar como refuerzo de conducta alternativa esta otra y esta otra y esta otra. Y eso. Pero no ponen las cosas como si todas sirvieran para eliminar conductas, porque no es así. ya, Ya, bacán. síguenos. Análisis del caso. Esta es otra cosa. B. Sí. Cuando pequeña, Laurita era una niña muy activa, inquieta, constantemente la mamá le pegaba o la retaba por curiosa o porque no estaba tranquila y ordenada. Laurita tiene 13 años y es muy tímida, insegura de sí misma y no hace nada por iniciativa propia. ¿Cómo voy para allá? Y si trabaja allá después cuando vienes con nosotros, trabaja allá en el colegio. Pregunta, ¿a qué se cree que se debe la timidez A vivir en la casa 5 años. e inseguridad de Laurita? Sí, yo quería más trabajar para allá. Hola, ¿Puedes apagar los micrófonos? ¿Me pueden silenciar su micrófono? No sé quién es. Apaguen el micrófono. La Javi sale que tiene el micrófono abierto. Javi Belén. Sí, lo siento. Ya. Ya, síguenos. La primera pregunta, ¿a qué se cree que se debe la timidez e inseguridad de Laurita? La timidez e inseguridad de Laurita tiene que ver con el castigo de su madre le proporcionaba ante su manera natural de ser, curiosa y activa. El castigo fue progresivamente suprimiendo su personalidad, asumiendo que no era correcto comportarse de esa manera. De este modo es comprensible su inseguridad y o confusión de no saber si seguir esa naturalidad en ella o seguir reprimiéndose en torno al castigo ya dado. Ya, un par de cosas aquí. Una es que dentro del mismo ejercicio está primero las preguntas del castigo y luego viene el caso, ¿verdad? Entonces como que uno al tiro deduce que tiene que ver el castigo en el tema, y lo está diciendo ahí, que es castigo. Entonces no respondamos tan así como la obviedad, sino que vayamos un poquitito más allá. Dentro de que asumimos que es por el castigo que recibió, ¿por qué el castigo la vuelve insegura? Entonces ahí,
reflexionen en esa pregunta. ¿Por qué el castigo la vuelve insegura? ¿Qué característica del castigo podría aplicarse acá que la hace insegura? Por ejemplo, que la mamá estaba constantemente retándola o castigándola o lo que fuera, al punto de que la niña ya no sabía por qué, es decir, perdió la contingencia. Un castigo que se hace constantemente por todo y por nada pierde la contingencia, o sea, la persona que recibe el castigo no sabe por qué se le castiga y al final reprime todo, también conductas positivas, también conductas buenas. Entonces podría ser eso, la contingencia, podría ser el hecho de que el castigo fuera usado de manera permanente, podría ser que perdiera la contingencia, en fin. Y otra cosa, cuando ustedes dicen este castigo fue progresivamente suprimiendo su personalidad, ojo con ese tipo de afirmaciones en este paradigma. ¿Por qué? Y abro la pregunta, ¿quién me podría decir por qué yo estoy diciendo ojo con esa afirmación en este paradigma? ¿Quién me puede responder? Soy capaz de ofrecerle un medio punto para alguna de las evaluaciones, no necesariamente la próxima. ¿Quién se atreve? Ya, ¿Ya? profe, yo me la juego. ¿Quién dijo yo? Yo, Sebastián Pérez. Sebastián, ya. Ya, yo creo que uno en realidad realmente no suprime la personalidad, simplemente que la aleja de hacer ese tipo de cosas. Ya. Pero yo dije, ¿por qué en este paradigma hay que evitar ese tipo de afirmaciones o ese tipo de lenguaje para hacer, si quieren les doy a... Porque Connie, significa que... ¿sí? Ah, perdón. Porque en este paradigma se observa solo la conducta. Exactamente, eso es lo clave. Que en este paradigma dijimos que vamos a observar, nos vamos a preocupar de la conducta, solamente la conducta y nada más que la conducta. Entonces, Skinner nos diría, ¿qué es eso de personalidad? Si esa cuestión no existe, ¿de quién lo inventó? Si lo único que podemos saber objetivamente para que esto sea una disciplina científica es que hay un estímulo que entra, porque yo lo estoy observando, y lo puedo contabilizar si quieren o medir, y hay una respuesta que sale y también la puedo medir si quieren, pero ¿qué es esa cuestión de personalidad? Diana, ¿tú estabas pidiendo la palabra? Observable, entonces no iba a contar. Espérate, de nuevo, porque se te corta un poco, no te escuchamos bien. Medible ni observable, entonces va contra toda la aspiración científica que trata de levantar el autor en la psicología. Correcto. Esa es la respuesta. O sea, en este paradigma no podemos hablar de conceptos considerados internos que están dentro de la persona. Y ojo, porque es muy común que en las respuestas que me pongan en el taller, no solo en este caso, sino que en el taller en general ponen, por ejemplo, tratar de suprimir la actitud del niño. ¿Qué actitud? La conducta de frentón. Si cuando estamos en el conductismo tenemos que hablar de conducta. En nuestro lenguaje cotidiano ya vamos a poder usar otro tipo de concepto, pero en este taller yo necesito que ustedes sean súper conductistas, porque es, lo que, es el ejercicio que estamos tratando de hacer, como de formatearnos un poco a observar, que en general observamos poco. Emitimos juicios, emitimos apreciaciones personales, subjetivismos, prejuicios, nuestras preconcepciones, todo queda volcado ahí. Y el ejercicio que quiero que hagamos es que solamente nos dediquemos a observar y a relatar lo que se puede observar, no procesos internos. Ya, espérate, ¿dónde dejé mi lápiz? Denme un segundo porque voy a anotar a qué personas les voy a poner un puntito. Bueno, si hay algo que escasea en esta casa son los lápices, que voy a anotar en el teléfono, es más fácil. Entonces, les dije 0,5 puntos en una evaluación que no necesariamente en la próxima, porque yo me imagino que van a tener tan buena nota en la próxima que no voy a poder ponerle punto ahí porque no se puede pasar del 7, ¿no? Entonces, fueron... ¿Quién fue el primero que habló? Sebastián, no, ¿cómo era el nombre? Sebastián Comparini Ábalos.
Sí, refuerzo simbólico. Sebastián Comparini. Y Diana también es un buen aporte, era Diana Paz. ¿Cuál es tu apellido, Diana? Soto. Soto. Correcto. Ya, entonces en alguno de los talleres. Profe, era Sebastián Pérez, no Sebastián Comparini. ¿En serio? Sí. ¿Y por Sí, qué? Sebastián Comparini puso en el chat que no era él. Ah, que dicen el nombre. Ya, espérenme, lo arreglo. Sebastián Pérez. Ya, perfecto. Muy bien. Very good. Sigue nomás. ¿Cómo cree que le afectó el castigo? Ahí estábamos, ¿no? Sí, la que sigue es como cree que le afectó el castigo. Le restó expresividad, seguridad en sí misma y sobre todo quitándole independencia y seguridad en sus decisiones, ya que probablemente está designando la mayor parte de decisiones importantes o correctas a su madre o a adultos que le circundan. Esto está igual mal en concepto porque también nos salimos de conducta y observación, analizando Claro. cosas internas como la expresividad, la seguridad en sí misma. Sí, es Entiendo importante, que... pero sí, es importante lo que estás diciendo. Ahora la idea es ahí aludir un poco estas consecuencias negativas del castigo que dijimos hace un rato y esas mismas tomarlas. En el fondo para eso está hecho así este caso. Primero con, digamos, qué es lo que ustedes tienen que poner ahí en lo teórico y luego el caso para ponerlo. Así que es un poco eso. ¿Cuáles son las consecuencias del castigo que estarían influyendo acá? Como esto de que, eh, no sé, que castiga más conductas, o sea, castiga también conductas buenas, lo mismo que decíamos vinculado a la contingencia. Mm. Yo creo que igual pueden ustedes poner así algo como un punto aparte, y decir, a partir de lo anterior nosotros podríamos deducir que la niña se vuelve insegura, que la niña no se atreve a emitir ninguna conducta o conducta de ningún tipo. Así que primero poner como las cosas propias del castigo y luego poner lo otro. Yo creo que igual está bien, siempre que no se vayan mucho como a constructos como la personalidad, no, porque eso era odiado por Skinner. O sea, la personalidad no hay nada que justifique ese constructo. Por eso que no, eso no. Pero sí como conductas de inseguridad podría ser, como conductas de no atreverse a emitir conductas. Es como raro, ¿verdad? Pero es eso. Claudia, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, quería preguntar si estaría bien decir que dado lo que hace la mamá, reiteradas veces ella desarrolla un sentimiento de miedo. ¿Se puede, está bien eso o no? Puede ser. Tendrías que decir como miedo a emitir alguna conducta por las consecuencias castigadoras que acostumbra a recibir. Claro, Explicar de que si ella miedo a pregunta, como el miedo a que si ella pregunta algo, manifiesta algún tipo de desenvolvimiento, la van a castigar, como claro, ¿está bien así? sí, miedo a Ya, qué, o sea, miedo a emitir alguna conducta ah, para no recibir castigo, algo así. ya, Ya, ¿qué más? gracias. Profe, Eh, algo rápido. Sí, Perdón. Es que se le olvidó anotar a la Connie. Eso, en lo de la décima. pero es Antes que de que la se le Connie, vaya. ¿qué dijo? La Connie no dijo algo que era más o menos nomás, pues por eso. No, pues la Connie le achuntó a la cuestión. la Lo de Connie la conducta, por planteó favor. Ya bueno, ¿y la Connie cuál era el nombre completo de la Connie? Constanza González San Martín. Profe, yo dije que era porque los conductistas solo miraban la conducta. Ah, ya, entonces está bien. Perdón. O sea, le chutaste la cuestión, ya. Ok. Ya, sigamos nomás. tercera pregunta, ¿qué recomendaría para tratar ahora a Laurita?
consideramos que habría que tratar su inseguridad, timidez y falta de iniciativa propia aplicando las técnicas de manejo de conducta, en particular el modelamiento y moldeamiento. En el caso del modelamiento podemos proponer un modelo referente a seguir que exhiba conductas más proactivas, enérgicas y seguras de sí misma. También este modelo puede tener que ver con algún interés que tenga ella en torno a algún aprendizaje en particular. Por otro lado, el moldeamiento puede contribuir a que a través de aproximaciones sucesivas se le pueda ir premiando y reforzando de manera social, simbólica o concreta el hecho de que ella participe dentro de las actividades que se le proponen, potenciando así la capacidad de Laurita. Sí, me parece que es correcta la respuesta. Ahora, la parte del principio nomás, eso ¿dónde está? Que habría que tratar su inseguridad, timidez y falta de iniciativa aplicando... ¿Dónde fue que lo leí? Espérate. Que exhiba conductas más proactivas, enérgicas y seguras de sí misma. Yo ahí, en el párrafo siguiente, yo ahí trataría de que fuera un poquitito más específico. ¿Qué podría ser conductas proactivas, enérgicas y seguras de sí mismos? O sea, los conductistas lo que hacen ahí es enumerar conductas, como por ejemplo, ¿qué esperas tú en la sala de clase? Que un estudiante participe, que hable, que levante la mano, que hable con voz fuerte, en fin. Hay que estar en el caso concreto para decir que aquí no hay una receta específica. Por ejemplo, si es una niña muy tímida, creo que el otro día les mencionaba, hay veces que hay niños que ni siquiera establecen contacto visual con uno, que tú los miras y se bajan, ¿cierto? Como se esconden debajo del cuaderno. Quizá un primer paso es mostrar seguridad siendo capaz de establecer contacto visual. Y ahí, ¿qué haría uno? Sonreírle nomás, porque que no le vas a poner una estrellita, un 7 al libro por solamente mirar, no, ¿verdad? Hay que ir como, por eso es moldeamiento. Primero por establecer contacto visual, después quizá por atreverse a mostrarte la tarea, levantar la mano para mostrarte la tarea, aunque no hable nada. Después va a ser, no sé, pues decir una pequeña participación desde su puesto, hasta que al final se atreva a lo mejor a salir adelante, a resolver algo en la pizarra, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería moldeamiento conducta. Entonces ahí sería bueno especificar un poco. Más que decir conductas más proactivas, enérgicas y seguras de sí mismo, porque eso igual es muy vago y caemos como en esta cosa de que no define nada. Yo cambiaría eso por especificar un poco más y ponerte en el lugar de qué esperas tú como profesor en términos de la participación o la seguridad, que implica para ti que un niño o niña emita conductas que demuestren seguridad en sí mismo. Es como operacionalizar esto de seguridad en sí mismo. Claro, es que nuestro enfoque estuvo malo del principio porque nos fuimos a la actitud, en sentido abstracto, no del lo Para que eso el pide. taller, pues, para entrenar esta parte que uno en general no habla así, es hablar un poco como robot, así, como tantos muertos, tantos no muertos, no sé, como el número de conductas se describen y se especifican en este enfoque. Ya, pero me parece bien, la forma como lo tienen puesto está bien. Ya, sigamos. Y Claudia quería Profesora, hablar. sí, disculpen que nosotros también, yo estoy aquí también revisando paralelamente lo que nosotros Sí, por hicimos eso. y me voy a meter nomás porque después mis compañeros me van a preguntar, también están en la tarde algunos. Em, Profesora, el hecho de, disculpa Angie, es cortito. El hecho de acercarse a Laurita y hablar con ella de sus cualidades, ¿eso estaría bien o no? No sé si te refieres a estaría bien dentro de este enfoque o estaría Desde bien este como enfoque, desde sí, lo sí. relacional. No, desde dentro de este enfoque, a eso me refiero. Dentro de este enfoque, lo que implique conversar con la persona, en este caso con Laurita, para hablar un poco como de su comportamiento, podría ser en términos de generar este contrato de conducta. ¿Se acuerdan que lo conversábamos? Esta Ya. cosa donde uno pacta, mira, es necesario que tú, aquí nadie te va a reprimir, nadie te va a castigar, nadie te va a retar, nadie te va a decir nada. Cualquier aporte siempre es bienvenido. Y si es algo que está mal, con mayor razón es bienvenido para poder corregirlo, si no, no podemos saber. Y muchos de tus compañeros pueden compartir el mismo error, entonces es no sé, valorarlo como un logro, es como un aporte que ella está haciendo a la clase, en fin. Entonces, para eso yo necesito que tú te comuniques y cada vez que te comuniques vas a recibir X premio.
Y ahí la niña tendría que ver si es capaz de hacerlo o no, pues porque cuando es muy tímido no puede igual no atreverse. Pero sí, dentro de este enfoque, la parte como de la conversación es como la parte del contrato, que no es conversar para preguntarle, pucha, pero ¿por qué te pasa a ti esto? ¿Pero por qué no? Esa parte Ya. como sentimental o emocional, los conductistas no, la dejarían fuera. Pero sí para el contrato, de qué se espera que ella haga y qué premios le vamos a dar por eso que ella haga. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Luna está levantando la mano también. Sí, un poco la misma pregunta, por ejemplo, en el reforzar las conductas que tiene en general la clase y la niña a participar y ser proactiva, eso también podría ser, Absolutamente. Sí. Las claro. conductas de Y la otra proactividad consulta, podrían ser esas conductas como de participar en clase. Y participar en clase sí es una conducta más operativa. Proactividad ya, es muy vago. claro, es que igual estoy con Claudia, hicimos Ya, con sí. Claudia el trabajo y claro, nosotros habíamos puesto que era hablar con ella sobre cualidades para reforzar positivamente los momentos en que ella participa en clases. Así se motiva a ser proactiva y además también reforzaría las conductas de ese tipo en los demás compañeros para que ella note que participar, dar opinión, comunicarse y preguntar son cosas que son muy bien consideradas por los profesores. Sí, correcto. Ya, Debe ser la línea del modelaje de conductas, por premiar esas ya, conductas de participación en los compañeros, ¿sí? claro, incentivar a Patricia, eso sería modelaje. Sí, la parte Ya, del modelamiento. ok, muchas gracias. Felipe, ¿tú estás levantando la mano? Sí, profe, tenía una duda, pero más con respecto, no tanto como las preguntas, es que me ponía a pensar que en el caso, como se habla del castigo, como que me acuerdo que veía que una de las consecuencias del castigo podría ser, por ejemplo, la evitación del castigo, como Claro. que finalmente la persona que es castigada origine, o sea, siga con la conducta, pero en secreto finalmente Sí, sí. en lo concreto. Entonces me ponía a pensar que, o sea, es un poco obvia la respuesta, pero como que lo quería como traducir en los términos conductistas, como, ¿por qué en este caso no se origina eso, por ejemplo? ¿Por qué ella termina siendo una persona insegura? eh, y todo lo que detalla que se convierte después a los 13 años, y por qué no se desarrolla la evitación en sí. O sea, obviamente me ponía a pensar como que decía, como la respuesta debería ser como deja de ser contingente y como no es proporcional también el castigo, como que la niña nunca, entre comillas, entendió lo que se le estaba castigando, entonces nunca supo qué era lo que tenía que hacer en secreto. Como que eso era lo que pensaba, ¿o no? Exacto, sí, por ahí va. Yo creo que tú les das hartas vueltas, pero sí, por ahí va. O sea, si a mí me dicen que me castigan por fumar, yo fumo para callado. Pero si yo recibo castigo, haga lo que haga, al final no me atrevo a hacer nada, porque no sé exactamente qué. Ahora, también podría ser porque en el fondo la conducta humana, por más que Watson decía que era predecible, ni tanto, ¿verdad? Por más que a mí me castiguen, podría ser que se genere otra de las características que estaba ahí, que era el distanciamiento con la persona y el lugar. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si mi mamá me castiga mucho a mí, yo al final me alejo de la casa, no estoy en la casa, evito estar con mi mamá y sigo haciendo las mismas tonterías, pero en otro lado, ¿cierto? También podría ser. No importa si no sé por qué me castigaron o por qué mi mamá me reta, digo, es que mi mamá es una neurótica, no, asumo que no soy yo el problema de las conductas que hago y el castigo, sino que en realidad la persona que las emite, entonces al final evito a la persona. No solo no hago la conducta, sino que evito a la persona. Como les decía en relación al colegio, al niño le desagrada el colegio, en lo posible no va al colegio, o evita al inspector porque es castigador, es pesado. No solamente no se hace la conducta, sino que se evita a la persona. Ya. Ujú. Gracias, profe. Ya. ¿Quién me estaba pidiendo la palabra? Rosario. Luna, no sé si estabas con la palabra o no bajaste la mano. No bajé la mano. Ah, ya. Rosario, ¿tú querías decir algo? Sí, yo tengo una Sí. duda en esta misma pregunta, que con mi grupo también, además de las técnicas de manejo de conductas, también pensamos en los efectos no deseados del castigo y se nos había ocurrido que también podríamos como recomendar quizá una terapia psicológica, pero en el paradigma no sé si eso sería posible o algo así. En cualquier paradigma es totalmente posible. Si tú ves una situación que dentro de la sala de clase escapa a tus posibilidades de manejo, lo tienes que derivar. Yo más de alguna vez les he dicho que no nos podemos hacer cargo de todo. Hay problemáticas que son sumamente difíciles y que realmente
necesitan de un manejo clínico. Y ahí hay que derivar. Entonces podría ser que tú mandes a alguien a terapia psicológica, o sea, lo derivas al especialista del establecimiento para que esa persona decide cómo actuar. Que esa persona lo derive a terapia psicológica o llame al apoderado, en conjunto con el apoderado se vea por dónde va la derivación al estudiante. Pero no nos podemos hacer cargo de todo, eso sin duda. Yo estoy hablando de las cosas como generales que permiten tener mi espacio de sala de clases con los comportamientos lo más adecuados posible en lo que a mí respecta. Pero hay cosas de las cuales yo no tengo el poder para cambiar, escapan a mis posibilidades. Pero lo que es contingencias ambientales de la sala de clase, eso sí, eso es mi responsabilidad. ¿Ya? Gracias, profe. Sigamos. Tercer caso, ¿íbamos? Sí, empezamos el tercer caso. Responde grupalmente a las siguientes preguntas. Defina qué es un niño peleador en términos conductuales. A ver, antes de que empiecen, aquí, esta explicación es para todos, ¿verdad? Puedo visualizar que la respuesta de ustedes va bien, pero aquí lo importante es definir en términos conductuales, es definición operativa de la conducta. O sea, número de veces que esa conducta se realiza, o cantidad de tiempo, ¿se acuerdan que lo explicábamos esa diferencia? O sea, definición operativa, una definición de la conducta que yo pueda contar, que yo pueda cuantificar. A eso se refiere con definir en términos conductuales, una definición operativa. Ya, entonces. Enlistamos, reacciona o sobre reacciona ante una solicitud cotidiana, Es un poco grita, bajo. Grita sí. se mueve de manera violenta, libera energía mediante golpes a objetos y compañeros. Ahí podría ser golpea nomás, porque liberar energía, le estás dando como una causa al tiro al golpe y eso no lo podemos saber, diría Skinner. Golpea objeto y compañero, ¿sí? Se opone o sobrepone a sus compañeros. ¿Eso a qué se refiere? ¿Discute? Que, claro, es como en el absoluto, no deja espacio a la conversación. Eso habría que especificarlo. Ya. Discute, no deja hablar, no sé. Poca tolerancia ante situaciones inesperadas para él. Hay que decir que es poca tolerancia. Reacciona agresivamente ante algo no esperado, ¿puede ser? Sí. Interpreta negativamente de manera irascible situaciones cotidianas. Lo mismo. Sí, sí, sí. No logra canalizar su energía de manera provechosa y coherente al aula. Esa yo frente la sacaría nomás. Porque ¿cómo sabemos que no logra canalizar su energía? Claro, aquí seguimos con el concepto cerrado. Es como una etiqueta. Es como una etiqueta decir eso de los niños. Me estoy lavando las manos, no, pues si no, si el problema es de él, porque no logra canalizar su energía de una manera provechosa aquí en el aula. Aquí venimos a aprender, a estudiar. Eso es palabrería, no es útil, no aporta, no aporta. Ese típico lenguaje, profesores, que no aporta. Ya. ¿Por qué cree usted que un niño pelea? Por modelos negativos y violentos que en su experiencia inciden y guían su actuar, pudiendo ser desde la violencia doméstica, maltrato físico y psicológico, falta de atención en las necesidades del niño a nivel familiar, falta de regulación emocional debido a su contexto, falta de atención en las necesidades del niño a nivel familia. Sí, me parece correcto. Efectivamente, un niño puede ser que pelee por muchas razones. Probablemente nosotros cuando tenemos un niño con características de ese tipo en una sala de clase, no vamos a saber por qué pelea. Podemos hipotetizar, como yo les decía, uno establece una hipótesis de cuál fue el estímulo que lo hace pelear. En este caso se plantea una situación en que la mamá era un modelo agresivo, ¿verdad? Entonces los lleva a ustedes a analizarlo, porque estamos analizando en este ejemplo el aprendizaje por modelo. Pero podría ser que un niño pelee, por ejemplo, por frustración, porque quiere tener cosas que no sé, que tienen otros niños, y eso lo frustra, y la frustración es como un camino, así que la frustración genera rabia, genera agresividad. Entonces hay muchas razones por las que un niño pelea. Pelea porque no sabe expresar de otra manera alguna emoción,
porque ha aprendido a expresarse a través de golpes y no a través de palabras. Entonces ahí necesitaría, entonces según la causa necesitaría un manejo distinto, ¿verdad? Y como no conocemos la causa, lo único que nosotros hacemos es manejar las contingencias de estímulo aquí, en la sala. Las de la casa yo no las puedo manejar, acuérdense de eso. Las de su ambiente no, pero sí puedo hacer, como yo le digo, mi rayado de cancha, o sea, yo sí puedo manejar las contingencias ambientales de mi sala de clase. Y el niño tiene que aprender a adecuarse. En su casa hablan a garabato y se entienden a golpes, puede ser. Si hay familias que funcionan así. Pero aquí en el colegio o en mi sala, no. Y el niño aprende eso. Lo aprende por modelaje, lo aprende porque se lo digo en el contrato de conducta, pero lo termina por aprender. ¿Ya? Luna, ¿estás levantando la mano? Sí, quería consultar en el caso, por ejemplo, del niño peleador, ¿eso sería como un tipo de aprendizaje vicario? Sí, La conducta reiterada, ejemplo, violenta. en el ejemplo acá con la mamá que le pega, sí, es un aprendizaje vicario, Ya. aprendizaje social o por modelos. Pero Y, por además ejemplo, de ser un aprendizaje vicario, no solamente a ver, una mamá que golpea le enseña a su niño a golpear, no solo eso, sino que enseña también un modelo relacional que es más, yo diría que es más delicado, que es a relacionarse a través de golpes, no solamente a golpear, ¿me entiendes? ya, sí. En ese caso, claro, sería como que el niño sociabiliza de manera agresiva, verbal, físicamente, que repite conductas violentas observadas en otras personas, en este caso Sí, la mamá, y por sí. lo tanto, además esa conducta tampoco es, por así decirlo, castigada, sino que es o no le reprochan esa conducta o tampoco se le hace indiferente también, o sea, en el caso Eh, del niño, Es que en ya. este caso sí se la reprochan, porque ahí dice que la mamá llegó a la casa después y le Ah, pegó. ya, O sea, sí le reprocha el ser violento, claro, pero está sirviendo, puesto que ella le está enseñando de esa misma manera como le reprocha a seguir siendo violento. Y hay otra cosa también, que también puede ser una pauta relacional, que el niño golpeando obtiene lo que quiere. Y eso lo adquirió a lo mejor desde chiquitito, desde que iba al jardín, ya, porque le da un golpe al compañero y le quitaba el juguete, entonces él se queda con el juguete. Y así después con los lápices, el día de mañana un delincuente que le roba el auto al otro, podemos hacer todas las elucubraciones que queramos. Pero claro. también es una razón porque entonces el juguete que obtuvo es un refuerzo concreto, pero es un refuerzo. Entonces el niño sabe que golpeando obtiene lo que quiere. Y golpeando obtiene la atención también, porque en la sala de clases nadie Ya, lo va a dejar que golpee sin hacer algo, porque nosotros no podemos dejar que un niño golpee a otro en nuestra sala de clases. O sea, sí o sí le tenemos que dar atención para parar eso en el momento, ¿verdad? Y nuestra atención es un refuerzo social. ah, Por lo tanto, ya. estaríamos dando la atención, o sea, estaríamos premiando el hecho de que este niño golpeara. Por lo tanto, es compleja la situación de interacción a golpes. Y por eso que hay que hacer un buen contrato de conducta, donde también vamos a premiar a Contrato otros de niños como conducta. modelos y a él por relacionarse adecuadamente. O sea, si quiere la goma de su compañero, se la pide. Y el compañero también está en todo el derecho de decirle que no. Y se la pedirá a otro y no quitársela de un golpe, por ejemplo. Y cuando haga eso, tendríamos que darle un premio, como una anotación positiva, y que el niño logra controlar qué sé yo, sus impulsos, ha mejorado su comportamiento, etc. Premiarlo con alguna cosa que el niño sepa que las personas nos relacionamos hablando y no a golpes. ¿Me entiendes? Pero eso en el Claro. contrato uno lo puede negociar mejor con el niño para que sepa qué se espera de él, porque él a lo mejor no conoce otra forma y le ha funcionado toda la vida, por si nadie lo paró antes, quizá le ha funcionado toda la vida. Profe, y dentro del como paradigma del conductor, ¿se puede hablar como de estrategias de autorregulación en los niños? Sí, de Como todas de maneras. emociones. Ya, ya. Sí, de todas maneras. La Ok, muchas. autorregulación en el conductismo es ir como por moldamiento internalizando Ya. un estímulo de afuera hacia adentro, ¿cierto? Que primero el control está afuera y yo, por ejemplo, me dicen muy bien por hacer la tarea, me dijo la profesora, después yo me digo muy bien despacito, o que me quede viendo el dibujo, muy bien, me pasé. Y después no me lo digo, sino que mentalmente, me lo digo mentalmente, ¿me entiendes? Ahí va la autorregulación, que va un refuerzo igual de afuera hacia adentro. Y después, en términos constructivistas, también eso es, podemos hablar de autorregulación, pero ya de una manera parecida, pero más libremente, por así decirlo. Acá tenemos que cuidar que es una autorregulación también internalizando los refuerzos, porque no siempre vamos a depender de que el refuerzo venga de afuera, también me lo puedo dar yo, o también surge espontáneamente por la interacción normal.
Gracias, profe. Ya, alguien más estaba pidiendo la mano, pero parece que la bajó, ¿o no? No sé. No sé, alguien había visto que... Bueno, a lo mejor la bajó. Ya, sigamos nomás entonces. ¿De qué manera se puede eliminar la conducta de pelear? Planteamos el contracondicionamiento, perdón, en el sentido de hacer un acuerdo, un reforzamiento simbólico y también el programa de refuerzo y para reforzar el diálogo y resolver conflictos ignorando la conducta no deseada y ofreciéndole una alternativa. Claro, todo eso está en la vía del contracondicionamiento, diría yo. Pero también, ¿de qué manera se puede eliminar la conducta de pelear? Depende de qué la causó. Si el niño pelea porque ha sido expuesto durante toda su vida a modelos agresivos, como era el caso del ejemplo con la mamá, tendríamos que generar modelos nuevos. Y yo no le puedo cambiar la mamá al niño, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Pero sí, yo como profesor puedo ser un modelo nuevo. Y los compañeros, los otros niños del curso también. Entonces ahí me instalo yo como nuevo modelo en que no puedo caer en el mismo estilo de retarlo y castigarlo, porque si no el niño sigue recibiendo lo mismo y necesitamos cambiar eso, sino que voy premiando a los otros niños por los buenos modales, por, qué sé yo, por pedir las cosas, por dar las gracias, pedir por favor, en fin. Y yo mismo como modelo de hacer eso. Esa es una cosa. Si el niño pelea porque con un golpe obtiene lo que él desea, como les decía yo, que le da un golpe y le quita la goma a su compañero porque él necesita una goma, tendríamos nosotros que observar eso y restituir la goma al compañero. O sea que el niño a golpes no va a obtener lo que desea, porque la goma era el refuerzo. Si el niño a golpes obtiene atención, tendríamos que tratar de que obtenga atención de otra manera y eso pactarlo en un contrato. O sea, no podemos ignorarlo, como decíamos con el niño que deambula por la sala, que lo ignoramos por deambular y lo premiamos cuando está sentado. Yo no lo puedo ignorar cuando golpea a un compañero, no puedo hacer eso. Pero sí decirle que le voy a dar atención cuando él esté haciendo tal y tal y tales cosas que las debemos pactar. Y cuando golpea a un compañero, eliminar qué cosa también, qué otro refuerzo mantiene esa conducta de golpear. Entonces, ahí va a depender de qué lo causó. Ofrecer modelos nuevos, que no obtenga lo que quiere, que no obtenga refuerzo social por sus conductas agresivas, porque también a veces el refuerzo social lo obtiene por parte de sus compañeros, porque aparece como el bacán, el matón del curso, así el bacán que hace lo que quiere, que le quita la colación a los otros niños, lo que sea. Y ahí a veces uno tiene que hablar con el curso entero para que no premie las conductas agresivas, porque a veces el curso entero también ha sido expuesto a los mismos patrones agresivos, pues están en todas partes, no podemos tener los niños en una burbuja para que queden ausentes de comportamientos agresivos, sociales. Entonces ahí hay que observar bien, muchas veces una mezcla de todo eso, bueno, la podemos abordar todas, con un buen contrato de conducta uno puede abordar todo y uno estar siempre atento a que uno es modelo. Si yo no quiero niños agresivos, yo no puedo actuar agresivamente, no puedo actuar castigando, ofreciendo castigos, amenazando, retando, alzando la voz. Hay que primero mirarse uno también, porque los niños reproducen lo que ven. Si uno llega así como todo paz y amor a la sala de clase, los niños rápidamente se transforman en paz y amor también. Porque se copia, yo les decía como que se pegan las conductas, se copia. Es un efecto de provocación de la conducta, que está en el texto también. Claudia, tú estás pidiendo la palabra. Sí, cortito. Nosotros aquí en este caso específico también colocábamos que había que hacer una intervención a nivel familiar y específicamente con la mamá porque dado que una conducta por el aprendizaje vicario. Entonces, como que... A ver, para los efectos de este taller no. Para los efectos de este taller no, porque aquí estamos viendo como la cosa al interior de la sala de clase. Ahora, tú como profesor, el día de mañana, como profesora, si estás en un colegio en que esto ocurre, ya sea con un niño o con varios, porque como te decía, es una cuestión a veces comunitaria, o sea, de la sociedad, de todo el sector donde estamos. Y ahí uno podría hacer más que un manejo familiar, porque eso escapa a tu sala de clase, tú no lo puedes abordar, lo tienes, como yo decía hace un rato, derivar para que lo aborden las instancias que corresponden en el colegio. Si no lo hacen, bueno, ya veremos, pero
si hay conductas agresivas como golpe, eso se encarga la justicia. Pero tú tienes que seguir tu conducto regular, no te encargas tú. Lo que sí podemos hacer es ofrecer talleres para padres que tengan que ver con este tipo de cosas, en que lo hagamos reflexionar respecto a cómo estamos siendo como modelos para nuestros hijos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros como papá y mamá? Y así un taller que lo haga reflexionar más que decirles que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, porque ni siquiera lo van a escuchar. Pero un taller para padres podría ser, pero un manejo familiar escapa a tus posibilidades, pues, tu espacio es tu sala de clase. El resto lo podría abordar el colegio o el especialista a cargo, pero lo tienes que derivar. Y es necesario, o sea, absolutamente necesario que tú lo derives. Si ves una situación en que hay mucha agresividad, incluso se corre el riesgo de que haya golpe y todo eso lo ve la ley. O sea, ese niño, el problema es que nosotros sabemos que si un niño golpeado, si después lo mandan a Sename, le va a ir peor. Entonces, de repente puede ser hasta mejor quedarse callado. Pero eso es otro tema. Nos salimos de acá. Pero eso que yo diría que para los efectos de ese taller yo no lo pondría acá porque no es los análisis que estamos haciendo, que es lo inmediato de la sala de clases. ¿No? Ya, sigamos. B. Parte análisis de caso. Una mamá asiste a una reunión de apoderados de primer año medio. Allí la profesora le informa que su hijo es muy peleador, siempre anda a golpes con sus compañeros y no es capaz de llevarse bien con ellos. Cuando la mamá llegó a la casa, le pegó al joven y lo retó duramente por su mal comportamiento para que no volviera a portarse mal. Ya, Preguntas. es lo que decíamos recién, que la mamá aquí está haciendo modelo de conducta agresiva. Ahora son las mismas preguntas de antes, pero ahora relativas a este caso que aquí nos están dando las explicaciones. Sigue nomás. ¿Por qué cree usted que un niño pelea? O sea, ahí estamos aplicando la pregunta de arriba, trayéndola a este contexto. El ejemplo de socialización primaria que tiene es su madre, modelo el cual se relaciona con él de manera violenta y por lo cual el niño comprende cómo la violencia ejerce autoridad sobre otros y continúa repitiendo esta conducta asimétrica con sus compañeros de colegio. El niño comprende entonces que esa es la manera de relacionarse con otros. ¿Ya? ¿Qué me dirían los demás respecto a esa respuesta? A lo mejor es muy simple, profe, pero yo creo que el niño pelea porque está enojado, por frustración. Pero según lo que dice el caso, Ah, la explicación que nos dan ahí, y en el paradigma que estamos estudiando. Al final es porque el niño eso es lo que conoce. Claro, Porque reproduce como los modelos de conducta que aprendió. claro. Yo creo que por ahí va la respuesta un poco para aplicar lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Ahora, es cierto lo que usted habla de la sociedad, de la socialización primaria y que el niño aprende ese modelo. Hay que destacar aquí el tema del aprendizaje por modelo, el aprendizaje social de la teoría de Bandura. Cualquier respuesta que den en esa vía del aprendizaje social de Bandura es un poco lo que se busca, que tiene que ver con lo de la socialización primaria y todo, porque al final todo es lo mismo, ¿verdad? Apunta a lo mismo, que es el hecho de que el niño es expuesto a un modelo agresivo y por lo tanto el niño aprende conductas agresivas. Esa es la respuesta simple, que es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Eso. ¿Sigo? Sí, pero de ahí tú decís, puede que el contexto cultural, sí, también, lo hemos dicho, pero en realidad para los efectos de este taller vamos a salir un poco de eso. En el segundo semestre se aborda un poco esto como en la vía más sistémica y se puede hacer un análisis de esta mirada en que también consideremos el contexto cultural que sin duda influye, pero también en contextos culturales agresivos, modelos, digamos, amorosos, también son modelos importantes para los niños. Entonces, lo más relevante acá es la forma más básica que tenemos de aprender, que es a partir del aprendizaje por modelo. O sea, copiamos lo que vemos. La mamá es agresiva, el niño es agresivo, punto. La respuesta más simple. Sigue nomás. Profe,
Me surge la duda si la respuesta más simple es sinónimo de una respuesta mala. No, yo aquí a lo que me refiero de respuesta más simple es como atenernos a la teoría que vimos, que es la teoría del aprendizaje social de Bandura, que sería lo correcto, lo más simple, lo correcto, aquí. Profe, una pregunta antes de que pasen al otro caso. En la primera pregunta de ese caso, que es como, que ahí los compañeros no la tienen, pero dice que es un niño como que repitió la pregunta. Que es un Esa. niño peleador. Sí, Claro. y como que Sí. cuando ya se trata el caso del niño peleador, se vuelve a repetir. ¿Eso hay que contestarlo de nuevo o no lo contestamos? Contestar todas las preguntas, porque la primera uno podría, en general, que un niño pelear, un niño que golpea, que reta, que no sé, que dice garabatos, que le quita las cosas a los compañeros, que le tira el pelo a las niñitas, eso sería un niño peleador. Y ahora nos describen un caso en que el niño peleador es un niño que anda a golpes con sus compañeros y no puede llevarse bien con ellos. Esa sería la Ya. Ya. Y tienen que Entonces hay que responder contestarla las dos veces. Sí, hay que responder todas las preguntas, pero ahora relativas solo a este caso, o sea, usando ojalá las palabras con las que ahí se describe. Ya, gracias. Uh-huh. En verdad nos habíamos saltado esa asumiendo que era como una más general y solo había que responder la segunda y la tercera, pero bacán Definición operativa, aclarar eso. ahora en este caso, que número de conducta, o sea, sería, más estrictamente hablando, sería el número de veces que el niño golpea a sus compañeros y que eso deriva en que no se lleva bien con ellos. Sería como mucho más específico aún. Número de veces que el niño golpea a alguno de sus compañeros, ateniéndonos a la descripción que hace acá. Sigo. Sigue. ¿De qué manera se puede eliminar la conducta de pelear? Aquí, ahora también, en este caso, no en cualquier caso de conducta que pelea. Claro. Podrían mezclarse múltiples técnicas de manejo de conducta, como por ejemplo el modelamiento para plantearles nuevas posibilidades de relación y convivencia, fomentando un ambiente de colaboración, amor y respeto para así entregar más herramientas. ¿Sí? Programa de Correcto. refuerzos, cambiar el criterio del colegio para pasar de llamar al apoderado por actitudes negativas a citarlos para enseñar las actitudes positivas que éste ha tenido. Me equivoqué, por actitudes negativas, cambiarlos por actitud positiva. No me queda muy claro. O sea, aquí planteamos un ejemplo de que el colegio solo llama a los alumnos cuando quieran expresar un comportamiento negativo. Entonces también de repente adoptar que el colegio cambie ese switch y de que solo recalcar lo malo, también llame al apoderado para felicitar. Ya, entiendo. Ahí tú te refieres a la parte donde dice que va a la reunión y el profesor le dice a la mamá que el niño está muy peleador. ¿Te refieres a esa parte? Sí. Ya. Pero entonces ya no sería un criterio del colegio, sino que el profesor asumir eso. No solo porque no fue el colegio el que le dijo a la mamá eso, fue el profesor. Puede que no sea un criterio del colegio, como dices tú ahí, sino que en realidad fue el profesor el que lo hizo pensando en que estaba bien que lo hiciera. Y Claro. no es que esté mal, no es que esté mal, es necesario a lo mejor que lo haga, porque el profesor también tiene que retroalimentar a los padres de lo que está pasando en la sala de clases con sus hijos o hijas. Claro, en el fondo era ese enfoque de retroalimentar, no solo desde lo negativo. Es que a lo mejor en esa reunión de apoderados también retroalimentó cosas positivas a otros niños, pues no sabemos, porque eso no es lo que compete. Pues en realidad ese comentario del final es como un poco confuso. Que profe, eso lo pensábamos como un ejemplo dentro de este mismo programa de refuerzos, como si el niño efectivamente ya ha cambiado su conducta, una forma de darle un refuerzo sería darle una felicitación directamente a los padres para que ellos también quizás tengan una como manifestación de este cambio de actitud en el niño en la casa, como ya no llegar a retarlo, sino que, oye, sí, me dijeron que te fue bien, muy bien. Claro, eso tendría que ser una política permanente de cada uno de ustedes, más bien diría yo, que un poco lo que yo busco con esta unidad de esta parte conductista. Pero en este caso específicamente, yo la verdad que siento que no aporta mucho, porque tiene varias cosas que son confusas. Eso del cambio de criterio del colegio, que es
¿cómo decirlo? Es ajeno a lo que está hablando el taller, ¿verdad? En ninguna parte se ha hablado del colegio. Segundo, estamos hablando de actitudes negativas, que eso en el conductismo no nos dice nada. Actitud es una variable interna, y negativo y positivo lo estamos usando, acuérdense, como dar y quitar, entonces no está siendo el lenguaje más apropiado. Lo mismo con actitudes positivas. Entonces, ojo con el lenguaje que usan. Porque eso, por ejemplo, yo se lo habría puesto malo de arriba abajo, porque no hemos hablado del colegio en ninguna parte en el caso, y porque les decía yo que hablar de actitudes acá no es lo apropiado porque estamos en el conductismo. Y positivo y negativo es la parte valórica, que tampoco es adecuada, porque es como decir bueno y malo. ¿Y qué es lo bueno y malo? Eso es subjetivo. El conductismo no considera variables subjetivas, solamente lo objetivo y lo observable. Entonces no podemos hablar de actitudes positivas y actitudes negativas, porque en realidad es un lenguaje que no aporta. Es impreciso, no aporta, es prejuicioso, más bien etiqueta. Entonces no está contribuyendo. Lo que sí me parece que es la parte que yo destacaría, que es lo correcto, es que como la pregunta dice, ¿de qué manera se puede eliminar la conducta de pelear? En este caso, como en este caso se está destacando que el niño pelea porque tiene una mamá que le enseñó a pelear, mostrando conductas agresivas, hay que proporcionar modelos nuevos. Esa sería la forma en este caso, básicamente eso. Y cuando el niño realiza unas conductas consideradas adecuadas, es decir, no agresivas, ahí premiarlo, y ahí podría entrar el programa de refuerzo, pero especificarlo en esos términos, porque programa de refuerzo de la nada, si el niño no tiene en su repertorio de conductas estas conductas adecuadas, como de no pelear, de pedir las cosas por favor y todo eso, si no tiene su programa de refuerzo de conducta, no podemos hacer programa de refuerzo, porque no va a emitirse nunca la conducta. Entonces, primero hay que proporcionar modelos adecuados, y que el niño sepa que los modelos de andar a golpe, eso no necesariamente son los modelos que persisten, no están en todos lados, no representan la manera adecuada en que la sociedad espera que él se comporte. Por mucho que sea su mamá quien lo haga, no es la forma adecuada. Entonces, para eso hay que proporcionarle otro tipo de modelo y destacar conductas mucho más asertivas, colaborativas, comunicativas, etc. Profe, por ejemplo, en el momento en que dice que cuando yo incluyo el colegio, que es algo que no se nombra, pero sí existe tácitamente, cuando Claro, dice reunión de apoderados, sí, pero tú y uno estás profesor, atendiendo que es una política del colegio, el destacar lo malo, y no lo dice ahí. claro, Fue el profesor el que le dijo a la mamá, no fue el colegio el que le mandó una comunicación a la mamá, no fue el director, ni el jefe de UTP, ni alguna persona a cargo del colegio, sino que fue el profesor del curso. Y eso puede ser una actitud, una tendencia que tiene ese profesor a destacar lo malo, y eso es justamente lo que estamos tratando de cambiar con esta unidad conductista, que no destacar lo malo, sino que lo bueno. Ahora, sí es necesario que el profesor, si ve que el estudiante está teniendo muchas conductas agresivas en la sala de clases porque golpea a sus compañeros, yo creo que sí es necesario que le informe a los padres. Y no se trata solamente de destacar lo malo, sino que de informarle a los padres para ver qué hacer. claro. Entonces, si lo hubiésemos planteado de una forma no tan absoluta de culpar al colegio, sino que una posibilidad del colegio o el profesor, ¿ahí hubiese estado más correcto? No, porque aquí lo importante es proporcionar modelos adecuados. El problema no estuvo en la retroalimentación del profesor. Comprendo. Sigo. Siga. Cuarto caso. Una profesora de primero medio se da cuenta que el alumno más desordenado acostumbra a hacer todo tipo de cosas solo por llamar la atención. Por esto decide ignorarlo cada vez que haga algo que no corresponde, como hacer desorden, pararse, hablar fuerte, etc. ¿Qué técnica está usando la profesora? Aquí planteamos la técnica de la extinción, Sí, ya que al no recibir refuerzo, la conducta del niño va a tender a extinguirse, a desaparecer. correcto. Espérate, que Claudia está levantando la mano, ¿sí? Dime nomás. Sí, que teníamos aquí una duda. La técnica de extinción es como la técnica de agotamiento. ¿Esas? No es lo mismo. No La es lo mismo, extinción ya. es cuando una conducta no recibe refuerzo. Ya. Y se pierde porque nunca más fue premiada nomás. El agotamiento es como el agotamiento del síntoma, que es como hacer una conducta muchas veces hasta que ya la persona no quiere más con eso.
Ya. Entonces, no, nada que ver una cosa con la otra. Gracias. Daniela, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, es que nosotros en mi grupo pusimos contracondicionamiento en este caso, pero no, por el hecho de que ignora las conductas que, como es pararse, estar desordenado y eso. ¿Estaría bien, o sea, dentro de las técnicas o sería solo extinción? ¿Qué me dirían los demás? ¿Qué le pudiéramos responder a Daniela? Que para hacer No. contracondicionamiento necesita refuerzo. Sí. Exactamente. Para que fuera contracondicionamiento tendría que tener que en paralelo la profesora va a darle atención o va a premiarlo por hacer esto y esto otro. Y eso no lo hice. Ah, ya, súper. Gracias, Si profe. no lo ignora, es extinción. Ya. Bien. Síguenos. B. ¿Qué técnica recomendaría usted para fomentar conductas adaptativas en este alumno? Recomendaríamos el contracondicionamiento para que no solamente se ignore la conducta indeseada, sino que también se fomente la conducta deseada y se refuerce. También podría incluir un programa de refuerzo donde se trabaje con el niño directamente o se le premie según sus avances en torno a la conducta deseada o a dejar la conducta indeseada. Sí, correcto. ¿Sigo? Sí. Quinto caso. Una mamá desea ayudar a su hija adolescente a hacer dieta y opta por premiarla con sonrisas y alabanzas cada vez que la joven se priva de comer algo en exceso. Por otra parte, cuando la ve comiendo demasiado o goloseando, la ignora. ¿Qué técnica está utilizando la mamá? Consideramos que la técnica es el contracondicionamiento. La mamá está utilizando el refuerzo social de sonreír y alabar a su hija ante su conducta deseada. Por otra parte, al ignorar a su hija cuando ella come golosina. Su madre aplica la técnica de extinción para que esta conducta no reciba refuerzo y por tanto no siga ocurriendo. Sí, correcto. ¿Qué conducta desea disminuir en su frecuencia? Desea que disminuya la conducta de comer en exceso o comer comida no saludable, golosear. Correcto. ¿Y qué conducta desea aumentar? Desea que aumente la conducta de autorregulación que puede ejercer mediante una dieta alimenticia. Correcto. Ahí la idea es como destacar que hay en el contracondicionamiento estas dos etapas, ¿verdad? O estos dos momentos de no hacer algo y en paralelo hacer la conducta contraria y reforzarla. La técnica contra el condicionamiento yo les decía que es probablemente una de las técnicas que más deberíamos usar en la sala de clases para eliminar conductas no deseadas. Y por eso que la destaco así como para hacer el análisis como bien desglosado, para que les quede súper claro, ¿ya? Por eso esta así que parece como tan fácil en realidad, pero es para destacar eso. Sigue nomás. Sexto punto, ejercicio en 3 fases. Responda cada Ya, fase. aquí viene un caso que yo les decía que está hecho en estas 3 fases, que son las 3 etapas del plan de manejo conducta: la fase de evaluación, la fase de intervención y la fase de seguimiento. Entonces, la idea aquí es que uno va respondiendo a las preguntas de cada fase y esas después se nos van dando las respuestas. Por lo tanto, este ejercicio es bastante más fácil porque las respuestas vienen en la etapa siguiente, ¿verdad? Así que dale nomás, porque aquí o sáltate la explicación, la lectura y vamos a las preguntas, porque está la parte de la fórmula también que puede generar algún problema. Claro. ¿Cuál es el problema que presenta el niño? En su hogar existen problemas familiares, desconfianza en relaciones sociales originados desde su casa por conflictos que ve cotidianamente. Ok, ¿y cuál es el problema que se observa en este caso en el jardín? Porque ¿cuál es el problema que presenta el niño? No el problema que nosotros hipotetizamos que ocurre en la casa, sino cuál es el problema que está presentando el niño. El aislamiento. Ok, se aísla, ya. Ya, sigue nomás. ¿Cuál es la actitud que presentan las profesoras frente al problema del niño? Refuerzan el estado de retraimiento social del niño al presentarle atención y ser cariñosas, y al mismo tiempo ignoran los momentos en que el niño comparte y sociabiliza, lo cual genera una progresiva extinción de esta conducta. Ahí teníamos un problema de planteamiento y de posibilidad, si es que se podía o no aplicar la extinción de forma inversa, como en vez de eliminar algo malo, eliminar algo bueno. Ah, por supuesto, pero esos conceptos que ustedes inventan son los que a mí me confunden.
elimina ese chamullo. La extinción igual, no importa si la conducta es deseada o no deseada, de la conducta se extingue, se extingue. Yo les decía la otra vez, un niño que estudia y tiene buenas notas, pero nunca le dan ningún premio, puede ser que esa conducta también se extinga. Porque, por ejemplo, a su hermano que tiene malas notas lo premian por llegar con un 4, y el que llega con puro 7 jamás recibe ningún premio. Y termina por extinguir esa conducta, puede ser. O sea, esa como valoración que usted le da mucho a la conducta es la que quizás los confunde. Porque aquí hay conductas nomás. Buena o mala, eso va a depender de lo que yo quiera, y es un juicio de valor y es subjetivo, por lo tanto aquí no tenemos ni conducta buena ni mala, sino que en un momento X, un momento específico, yo puedo tener una conducta deseada o una conducta no deseada. Entonces, estaría bien considerar que la actitud de las profesoras, ignorando los momentos buenos en el niño, Claro. generen una extinción. Está bien. Sí, lo que hay que explicarlo es tratando de usar lo más posible el vocabulario conductista que hemos visto, o sea, que las profesoras refuerzan, con un refuerzo social, el aislamiento del niño, porque dijimos en el punto 1 que el problema es el aislamiento, entonces que las profesoras refuerzan el aislamiento con un refuerzo social que es su atención. Y cuando el niño está solo, lo ignoran. O sea, extinguen la conducta, perdón. Cuando el niño juega, lo ignoran. O sea, extinguen su conducta de jugar. Claro, aquí ya, está bien. ¿Qué soluciones propondrían ustedes para esta situación problema? ¿Ya? Las profesoras podrían comenzar a reforzar los momentos en que el niño se relaciona con sus demás compañeros y comenzar a presentarle menos importancia a los momentos en los cuales el niño se retrae, para que así el niño vaya comprendiendo la importancia de compartir con sus padres, jugar y estar alegre. Claro, no es tanto la explicación como de que el niño lo comprenda, sino que en el fondo es cambiar el refuerzo, porque las profesoras sin darse cuenta están reforzando el aislamiento. Eso, estoy cambiando. Que lo refuercen cuando juega y lo ignoren cuando esté solo. Y eso es lo que se explica después en la segunda fase. Sí, y que sube de un 20% a un 60%. Correcto. ¿Se dan cuenta ahí lo importante que es el registro? En la primera nos dicen que el niño pasa cerca de un 80% aislado, y ahora nos dicen que cambia un 60%, o sea, va cambiando, va al tiro con el cambio del refuerzo. Uno tiene que seguir registrando para poder observar el cambio logrado por, en este caso, una especie de variable interviniente, que es el refuerzo social de las profesoras. ¿Cuál sería la conducta problema? Su tendencia al aislamiento producto de los problemas familiares de sus padres. ¿Eso estaría de más? No importa, lo pueden dejar, sí. Total, en el ámbito escolar le encanta hacer como ese tipo de análisis, y a veces al revés, o sea, los papás están a punto de separarse, discuten y al niño se lo pelean y todo el mundo lo lleva y llega hasta la abuelita y se lo lleva a tomar helado y todo el mundo le da mucha atención al niño, a veces al revés. Entonces, no podemos adivinarlo, lo que ocurre en la casa no lo podemos adivinar, o lo que le pasa adentro al niño, como estos conductismos, tampoco lo podemos adivinar. Ya, pero no importa, sigue nomás. ¿Qué es lo que estaba provocando esta conducta problema? La separación de los papás y el reforzamiento de las profesoras frente a esta conducta de aislamiento. Bueno, lo que sí sabemos es lo que registramos, lo que observamos y registramos, que es que las profesoras refuerzan la conducta de aislamiento. Lo otro no lo sabemos. Teniendo en cuenta la fórmula de la conducta, ¿a qué evento se le atribuye cada uno de los elementos de la fórmula de conducta? ¿Ya? Pusimos ausencia de afecto como el estímulo, el organismo, el niño, la respuesta, el aislamiento, la consecuencia, profesoras ofreciendo refuerzo a modo de consuelo y afecto, y la contingencia, si el niño se aísla, sabe que recibirá consuelo y afecto de sus profesoras. Si se relaciona con los compañeros, es ignorado. Ya, dos cosas. Una, bueno, ahí consecuencia, profesoras refuerzan el aislamiento. Sabemos que eso es lo que ocurre y se dice tal cual arriba en la descripción. Y la contingencia, yo diría que ustedes ponen dos contingencias, tienen que poner la contingencia de lo que se está analizando acá. El niño se aísla, las profesoras lo refuerzan. Esa es la contingencia acá. Si quieren poner la otra, perfecto, muy bien, pero hagan otro análisis. Entonces el niño juega, profesora
lo ignoran, contingencia, si juega no recibe refuerzo. ¿Me entienden? Claro. Ya. Lo pueden poner, pero insisto, para ponerlo tienen que hacer el otro análisis, que es otra conducta. Po. No pueden poner la contingencia de la otra conducta en esta conducta. Sí, está clarísimo. Sigo. Sí. ¿Cuál de los elementos de la fórmula se modificó y qué efectos tuvo? Se modificó la consecuencia, obteniendo como resultado que el niño se integrara al resto de su clase. Que se integrara también es como muy ambiguo, obteniendo como resultado que el niño permaneciera más tiempo jugando con sus compañeros. Conductas más específicas. Ya. Más tiempo jugando con sus compañeros. Ya. Tercera fase. Se recomienda a las profesoras que reduzcan gradualmente su atención. Espérate un poquitito, hay una persona que está levantando la mano. Esperanza, ¿sí? Sí, yo tengo una duda en la 3, lo siento. Es que cuando dice que hay que tener en cuenta la fórmula de conducta y atribuirle a cada elemento de la fórmula de conducta un evento de la situación, nosotros hicimos dos fórmulas de conducta, uno con la situación de la fase 1 y otro con la situación de la fase 2 porque no sabíamos cuál era la que nos estaban pidiendo. Puedes hacer todas las que quieras, mientras más ¿Sí? mejor. Porque Ya, o sea, podemos dejar las dos. Déjalas todas, puedes hacer Ya. tres. Puedes hacer Sí. tres. Antes Ya. y después cuando se aísle y cuando juega. Ahí tienes tres. Ya, muchas gracias. Ya. Sigo. Esto es la fase 3. Pregunta, sí. ¿Cuál es la conducta adaptativa que se quiere fomentar? Que el niño se integre al grupo con sus compañeros. Sí. En el fondo, también está mal planteado. Sería que el niño pase más tiempo jugando. Permanezca más tiempo jugando con sus compañeros, sí. Pero ya a esta altura ya se entiende, sí, pero sí. ¿Qué se realiza en la segunda fase para aumentar la frecuencia de la conducta? Contracondicionamiento. ¿Qué se realiza en la tercera fase para mantener la frecuencia de la conducta adaptativa? Se va extinguiendo el refuerzo a medida de que el niño interioriza la conducta deseada. Espérate un poquitito. ¿Y cómo sabes tú que el niño interioriza la conducta deseada? Porque al mostrar un progreso, asumimos que, claro. ¿Ya? A ver, pon un poco la parte donde se describe. ¿Sí? Vamos haciendo como, en función del plan de manejo de conducta, tenemos que hacer como una evaluación y seguir mirando cómo va evolucionando, sí. Cómo se mantiene en el tiempo, más o menos esa es la lógica. Exacto, esa es la lógica, lo que expliqué el otro día en el plan de manejo de conductas, que hay que siempre registrar para tener un enfoque mucho más objetivo de lo que está pasando, porque uno como ser humano ve lo que quiere ver, si así somos los seres humanos. Entonces no somos confiables en ese sentido. Mira, dice, se recomienda a las profesoras que reduzcan gradualmente su atención recompensante a medida que ven al niño disfrutar cada vez más de la actividad de juego con sus compañeros. Entonces, yo digo, ¿en qué momento se retira la atención recompensante? Y ahí está la respuesta. Y dice, a medida que ven al niño disfrutar cada vez más de las actividades. Exacto. Esa frase es súper importante, porque cuando vimos el plan de manejo de conducta, en la tercera fase, que es cuando yo retiro los refuerzos, no es cosa de que yo retiro los refuerzos, me voy para la casa y me olvide qué pasó con el niño o con la persona que estoy modificando el comportamiento. Hay que cautelar que la conducta se mantenga en el tiempo con refuerzos que reemplacen el que yo estaba dando. En este caso, yo estaba reforzando al niño, dándole un refuerzo social, que es la atención, pero lo estaba reforzando por jugar. Y el juego, para los niños, es una actividad intrínsecamente reforzante. O sea, jugar por sí solo es un premio. Entonces, cuando se ve que el niño ya valora esa situación de juego, porque la disfruta, lo está pasando bien con los niños, ahí pasan a tener efectos los refuerzos intrínsecos, propios de la actividad de jugar.
y yo puedo ir retirando los que yo puse. ¿Ya? Eso es súper importante. Yo les decía el otro día que una cosa es retirar los refuerzos de a poco, en la tercera fase, ¿verdad? Después de la intervención, en la fase de seguimiento, retirar los refuerzos de a poco, y la segunda es cautelar que esos refuerzos sean reemplazados por algún otro refuerzo que sea en forma natural en esa situación. Profe, ¿y este efecto de que el niño cada vez disfruta más, le toma el gustito en el fondo, Sí. no es interiorizarlo? Lo que pasa es que tú dices que el niño ha interiorizado la conducta, es como decir, ya aprendí la conducta. Interiorizar una conducta es cuando, por ejemplo, me enseñaron a andar en bicicleta y me fueron sujetando a poco hasta que yo interioricé los movimientos y puedo sujetar el manubrio, pedalear y mantener el equilibrio todo al mismo tiempo. Eso es interiorizar una conducta. Y acá tú estás diciendo que interiorizó la conducta de jugar. No es el punto. El punto es el cambio de refuerzo, que es la clave para la tercera fase. Bien. Sigo. Sí. ¿En qué momento se comienza a quitar la consecuencia otorgada en la segunda fase? Esta es la última. Sí. En el momento en que las profesoras se dan cuenta que este refuerzo, el consuelo, es negativo para el niño porque no logra que éste se integre al curso. Ya. Yo creo que ahí entre la 3 y la 4 tenemos algún problema. La 3 dice, ¿qué se realiza en la tercera fase para mantener la frecuencia de la conducta? En la tercera fase, para mantener la frecuencia, es ir quitando paulatinamente el refuerzo. O sea, que se mantenga la conducta, pero sin que tenga que estar yo como profesora encima todo el tiempo. ¿Ya? Ir quitando paulatinamente el refuerzo. ¿Y en qué momento y por qué? ¿Cómo sé yo en qué momento puedo hacer eso? Es cuando veo que el niño disfruta del juego. Ahí van la 3 y la 4 juntas, que son las dos razones que te decía yo que es importante tener en cuenta para quitar las consecuencias de la intervención. O sea, quitar los refuerzos, en resumidas cuentas. ¿Se entiende? Entonces, no es cuando las profesoras se dan cuenta que el refuerzo, como dices tú, es negativo para el niño. Cuando insisto en que usar la palabra negativo vamos a tratar de evitarlo, ¿verdad? Porque es valórico, es subjetivo. Es dañino, digamos, lo que ustedes quieren decir. No es un tema de las profesoras, es un tema del niño. Cuando el niño disfruta, cuando el niño ve, si tú quieres, positivo su juego. O sea, el niño disfruta del juego. No es un tema de las profesoras, porque yo me puedo dar cuenta que lo estoy haciendo mal, pero eso no cambia la conducta del niño. ¿Ya? Entonces no es el punto ahí, en la 4 no es esa la razón. Porque no es que las profesoras se den cuenta que el refuerzo es dañino para el niño, sino que el niño tiene que darse cuenta lo bien que lo pasa jugando, que no necesita que las profesoras vengan a jugar con él. Eso. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguna duda? Porque ya estamos en la hora. ¿O comentario, Rosario? ¿Sí? Sí, me queda una pequeña duda en la fórmula de la conducta, profe. A ver, ¿ya? Porque no sé si el estímulo sería en sí como la ausencia de afecto o los problemas familiares, o son las situaciones como de juego colectivo, que son cuando ahí se aísla el niño, ¿no? Se aísla. Yo soy un poco más, como te dijera, relajada con el tema del estímulo, porque muchas veces el estímulo no lo conocemos. Porque ¿qué hizo que el niño se aislara en ese primer momento cuando las profesoras lo fueron a consolar? Muchas veces no lo sabemos, por eso me relajo un poco con el tema del estímulo. Ahora, estrictamente hablando, en este caso, que el niño se aísla. Entonces, cuando se aísla, obtiene atención. Y por lo tanto, como estímulo, de ahora a futuro, es que quiera atención. ¿Me entiendes? O sea, el estímulo es la necesidad de atención. Y el niño se aísla, obtiene atención, se aísla de nuevo, obtiene atención. Esa atención, que fue refuerzo, ahora pasa a ser estímulo para que él se aísle de nuevo. ¿Entiendes? Gracias, profe. Ya. ¿Quién más estaba levantando? Felipe. Profe, una duda como operativa, que hice el trabajo con una compañera de la fase, o sea, de la otra sección, ¿de los integrantes especificó la sección o no? Sí, mejor, porque así yo no me confundo. Ya, gracias, profe.
¿Ninguna otra duda? Me dice acá Luna, cuando el niño disfruta del juego, ¿eso sería generalización de la respuesta? No, la respuesta sigue siendo jugar, no es una respuesta que se generalice. Generalización de respuesta es que yo hago otro tipo de respuestas parecidas y obtengo el refuerzo. Por ejemplo, el gato en la jaula, que era nuestra investigación original, el gato presiona la palanca y obtiene refuerzo. Después lo ponen en otra jaula en que no hay una palanca, hay una cosa parecida, o a lo mejor hay una rama que se asoma de afuera y él la presiona como pensando que es la palanca. Si obtiene el refuerzo igual, si igual sirve, le cambian la palanca de color o algo así, ahí es generalización de respuesta. Pero en este caso es el refuerzo. El refuerzo el tema clave para mantener la conducta. El refuerzo que se da en forma natural en esa situación. Y así yo tengo que eliminar los refuerzos que yo introduje externamente. Esa es la clave. Ya, están preguntando qué sección es esta. Sí, la de la mañana es la 1, la de la tarde es la 2. ¿Alguna otra duda, niñas? Sí, dígame. Yo tengo una pregunta en la parte, a ver, espere. En el análisis de caso de la mamá que la llamaron a reunión porque el niño era peleador y después la mamá le pegaba al niño. Sí. Ya en esa parte, en la pregunta 3 que decía de qué manera se puede eliminar la conducta de pelear, nosotras pusimos a través de procesos vicarios, que también es como presentarle un nuevo modelo al niño. También. Sí, también. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelamiento y los procesos vicarios? A ver, ¿alguien le puede contestar a su compañera cuál es la diferencia entre modelamiento y procesos vicarios? En el modelamiento se hace un contrato, pero los procesos vicarios es como a través de un ejemplo de otra persona, o mirando. Y el modelamiento también. El contrato es otra cosa. En el fondo tú me dices, no es lo mismo, sí, que los procesos vicarios es lo que es la clave en el modelamiento. Entonces, si yo hablo de modelamiento, procesos vicarios, estoy aludiendo a lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Es como otra forma de decirlo, uno apuntando al proceso y otro aludiendo al aprendizaje en general. Si yo hablo aprendizaje de bandura, estoy hablando de lo mismo también. Estoy aludiendo a otras formas, como más el nombre del aprendizaje o el proceso que incluye en el aprendizaje o al hecho de que es por modelos, pero estoy aludiendo a ese tipo de aprendizaje. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, si no hay más dudas, bueno, si alguien tiene una duda después me escribe al correo, no tengo problema. O si alguien quiere, la parte de las fórmulas, bien, a algunos les entretiene harto hacer el cuentito de las fórmulas. Si alguien tiene dudas también porque lo hizo de otra manera, mándemelo al mail y yo se lo corrijo, ¿ya? Porque es bien bueno a veces empezar a jugar, como recién alguien me decía que lo había hecho antes del manejo, puede ser después del manejo, o puede ser cuando el niño se aísla, o puede ser cuando el niño juega, entonces tenemos varias alternativas. Si alguien quiere manejar otra alternativa y no tiene claro si está bueno, me lo manda, nomás yo le digo, ¿ya? Ya pues chicos, ya es hora de almuerzo, así que les vaya súper bien, ojalá esté rico su almuerzo. Cuídense, que estén muy bien.